Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a empezar una serie muy especial, un viaje que nos llevará a través de uno de los libros más fascinantes y prácticos de la Biblia, el libro de Proverbios. A lo largo de esta serie exploraremos un tesoro de sabiduría milenaria, un manual de instrucciones para vivir una vida con sentido, propósito y prudencia. Este libro, atribuido principalmente al rey Salomón, nos da consejos atemporales sobre la amistad, la familia, el trabajo, el dinero y, lo más importante, cómo encontrar la verdadera sabiduría que viene de Dios. Si alguna vez te has preguntado cómo aplicar la fe a tu día a día o si buscas herramientas para tomar mejores decisiones en un mundo caótico, esta serie es para ti. Acompáñame a desglosar este increíble libro y a descubrir cómo sus enseñanzas pueden transformar nuestra vida moderna. Comencemos este emocionante estudio del libro de Proverbios. Introducción y propósito. Proverbios 1:1 al 6. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido alcanzará consejo, para entender proverbio y declaración, razones de los sabios y sus enigmas. Reflexión. Aquí, el autor nos dice directamente por qué existe este libro, para darnos sabiduría. Pero no se trata de una sabiduría académica o intelectual, sino de una que se aplica a la vida diaria. Habla de doctrina, prudencia, justicia, juicio y equidad. Estos no son conceptos abstractos, sino guías para tomar decisiones correctas en el trabajo, en la familia y en nuestras relaciones. Para un creyente de hoy, este pasaje nos enseña que la fe no es solo una creencia, sino una forma de vida práctica. Nos invita a buscar el conocimiento de Dios para aplicarlo en todo lo que hacemos. Nos recuerda que no importa la edad o la experiencia que tengamos, se menciona a los simples, los jóvenes y los sabios, siempre podemos crecer en entendimiento. La verdadera sabiduría no es algo que se tiene, sino algo que se busca y se vive día a día. El principio de la sabiduría, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Reflexión. Este es el versículo central del capítulo y de hecho de todo el libro. Nos dice que el fundamento de la verdadera sabiduría no es el conocimiento acumulado, sino el temor de Jehová. En el contexto bíblico, temor no significa tenerle miedo a un castigo, sino un profundo respeto, reverencia y reconocimiento de la autoridad y santidad de Dios. Es entender que Él es el creador y la fuente de toda verdad. Para un creyente actual, esto significa que nuestra búsqueda de sabiduría debe comenzar con una relación con Dios. No podemos vivir una vida sabia sin reconocer su dirección. Los insensatos son aquellos que creen que pueden vivir bien por su cuenta, sin necesidad de Dios, y por eso desprecian su guía. En la vida moderna, esto se puede manifestar en la arrogancia de pensar que la ciencia, la tecnología o nuestra propia razón son suficientes para solucionar todos los problemas, ignorando la dimensión espiritual y moral. Advertencia contra las malas compañías, Proverbios 8-19. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas con el botín. Echa tu suerte entre nosotros, tendremos todos una misma bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red delante de los ojos de toda ave.
pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son los caminos de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. Reflexión. Aquí se nos presenta un consejo muy práctico y atemporal. El libro nos advierte sobre el peligro de las malas influencias. La voz del padre y la madre representa la guía moral que recibimos de quienes nos aman y buscan nuestro bien. Luego, se describe una tentación muy específica, un grupo de personas que nos invitan a obtener riqueza de forma rápida e ilícita, prometiendo que todos nos beneficiaremos. El libro nos exhorta a no unirnos a ellos. En el mundo de hoy, esta advertencia es más relevante que nunca. La tentación no solo viene en forma de crímenes violentos, sino también de negocios fraudulentos, estafas en línea, el dinero fácil de las pirámides o incluso la presión social para adoptar valores cuestionables. El proverbio nos recuerda que quienes persiguen la codicia al final se destruyen a sí mismos. La red que tienden para otros termina atrapándolos a ellos. La lección para un creyente es clara: debemos ser selectivos con nuestras amistades y con los caminos que elegimos, porque las malas influencias nos alejan del camino de Dios y nos llevan a nuestra propia ruina. El llamado de la sabiduría, Proverbios 20-33. La sabiduría clama en las calles, levanta su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí que yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y se hastiarán de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Reflexión. En la parte final del capítulo, la sabiduría se presenta como una voz personificada que clama en público, accesible a todos, pero que es rechazada por los simples, los burladores y los insensatos. La sabiduría no se esconde, se ofrece abiertamente en los lugares de reunión, lo que podemos interpretar como que el consejo de Dios está disponible en la iglesia, en su palabra y a través del Espíritu Santo. El pasaje advierte sobre una consecuencia muy seria. Llegará un momento en que aquellos que han ignorado la sabiduría enfrentarán su propio desastre y, cuando finalmente clamen por ayuda, no la encontrarán. Esto no es un acto de venganza de Dios, sino una consecuencia natural de sus propias decisiones. Como dice el versículo 31, comerán del fruto de su camino. Si uno siembra desobediencia y rechazo, cosechará angustia y destrucción. Sin embargo, el capítulo termina con una nota de esperanza para aquellos que sí escuchan. El que obedece vivirá en confianza y tranquilidad, sin temor del mal. Esto es el antídoto al miedo y la inseguridad que nos rodean en la vida moderna. Para un creyente, la lección es vivir en obediencia a Dios, porque esa es la única fuente de verdadera paz y seguridad en un mundo de caos. Capítulo 2. La búsqueda de la sabiduría. Proverbios 2, 1-5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros escondidos,
Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Reflexión. El capítulo 2 comienza con un sí entonces, estableciendo una clara relación de causa y efecto. Nos dice que la sabiduría no es algo que simplemente nos llega, sino que requiere una búsqueda intencional y diligente. El texto usa verbos muy activos: recibieres, guardares, atento, inclinares, clamares, buscares, escudriñares. Para el creyente de hoy, esto es un llamado a la acción. No basta con ir a la iglesia o leer la Biblia de vez en cuando. Debemos tener un hambre genuino por la palabra de Dios, buscarla con la misma pasión con la que buscaríamos un tesoro escondido. La recompensa de esta búsqueda es profunda. No solo obtenemos sabiduría, sino que también llegamos a entender el temor de Jehová y a hallar el conocimiento de Dios, que es la base de toda vida sabia. La fuente de la sabiduría, Proverbios 2, 6 al 8. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Reflexión. Estos versículos nos recuerdan de dónde viene la verdadera sabiduría, no de nuestra propia capacidad o intelecto, sino de Dios mismo. Él es la fuente, y de su boca, su palabra, emana todo el conocimiento y la inteligencia que necesitamos. Para el creyente, esto es fundamental. Nuestra sabiduría no es superioridad moral, sino un regalo divino que nos permite vivir de una manera que agrada a Dios. El pasaje también nos muestra que Dios no solo nos da la sabiduría, sino que también nos protege. Se nos presenta como un escudo para aquellos que caminan rectamente y como aquel que preserva el camino de quienes le siguen. En la vida moderna, llena de peligros y tentaciones, saber que Dios es nuestra protección es un consuelo inmenso y una motivación para seguir su camino. Los beneficios de la sabiduría, Proverbios 2, 9 a 11. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Reflexión. Estos versículos profundizan en los beneficios de la sabiduría. No solo nos da conocimiento, sino que también nos permite entender y practicar la justicia y la equidad. Nos guía por todo buen camino. Cuando la sabiduría y la ciencia, el conocimiento de Dios, entran en tu corazón, se convierten en parte de quien eres. La sabiduría deja de ser un concepto y se vuelve una fuerza viva que te guía. La segunda parte del pasaje es clave. La discreción y la inteligencia nos guardarán y nos preservarán. En la era de la información, donde hay tantas voces y opiniones, la discreción es una habilidad vital. Nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. La inteligencia que proviene de Dios nos protege de decisiones impulsivas y de los peligros que nos acechan, tanto en el mundo digital como en el real. Advertencia contra el malvado y la mujer extraña, Proverbios 2, 12 al 22. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que gozan con las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus senderos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y guardarás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella.
mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Reflexión. El capítulo termina con una advertencia sobre los peligros específicos que la sabiduría nos ayuda a evitar: el hombre malvado y la mujer extraña. El hombre malvado representa a quienes corrompen la verdad y se deleitan en la maldad. La mujer extraña o ajena no es necesariamente una persona, sino una metáfora de la inmoralidad y de las influencias corruptoras que nos alejan de nuestros compromisos, el pacto de su Dios. Esto puede referirse a la infidelidad, pero también a cualquier seducción que nos desvía del camino de la rectitud, ya sea a través de la pornografía, la codicia o la búsqueda de placeres fugaces. El pasaje nos promete que la sabiduría nos librará de estos caminos. Al final, se nos presenta una clara dicotomía: la bendición de vivir por el camino de los buenos y la advertencia de que los impíos serán desarraigados. Para el creyente, esto refuerza que la obediencia a Dios no solo nos salva del castigo, sino que nos da una vida con raíces firmes, una vida de plenitud y seguridad. Capítulo 3. Los beneficios de la obediencia. Proverbios 3, 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Reflexión. El capítulo 3 comienza con una invitación a la obediencia como fuente de bendiciones. Nos anima a no olvidar la ley de Dios y a guardar sus mandamientos en nuestro corazón. La obediencia no es vista como una carga, sino como el camino hacia una vida larga y llena de paz. Aquí las promesas son concretas: largura de días y años de vida y paz. Luego se nos pide que atemos la misericordia y la verdad a nuestro cuello y las escribamos en nuestro corazón. Esto nos enseña que los valores fundamentales del creyente deben ser visibles para todos, atarlas a tu cuello y estar internalizados en lo más profundo de nuestro ser, la tabla de tu corazón. Vivir así, con misericordia y verdad, nos asegura la gracia y el favor tanto de Dios como de los demás, lo que es una bendición invaluable en cualquier sociedad, incluyendo la actual. La confianza y el reconocimiento de Dios, Proverbios 3, 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Reflexión. Estos versículos son el corazón del capítulo y probablemente uno de los pasajes más citados de Proverbios. El mensaje es una invitación a la confianza radical en Dios. Nos advierte contra la arrogancia de pensar que nuestras propias decisiones, nuestra prudencia, son suficientes. En un mundo donde se valora tanto la autosuficiencia, este pasaje nos desafía a depender de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Reconócelo en todos tus caminos es un recordatorio de que la fe no debe limitarse a la iglesia, debe influir en nuestra carrera, nuestras finanzas, nuestras relaciones y cada decisión que tomamos. Al hacerlo, Dios promete enderezar nuestras veredas, lo que significa que Él corregirá nuestro camino y nos guiará por la senda correcta. La obediencia y la humildad de temer a Dios nos traen una recompensa física y emocional, medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, recordándonos la conexión entre nuestra salud espiritual y bienestar físico. Honra a Dios con tus bienes. Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Reflexión. Este pasaje aborda un tema muy relevante en la vida moderna, las finanzas. Nos enseña que la fe también se demuestra en cómo gestionamos nuestros recursos.
Honra a Jehová con tus bienes significa poner a Dios en primer lugar con lo que tenemos. Las primicias no son lo que sobra, sino la primera y la mejor parte de nuestros ingresos o esfuerzos. Para un creyente hoy, esto se traduce en dar a Dios de manera generosa, ya sea a través de diezmos, ofrendas o ayudando a los necesitados. La promesa es una bendición de abundancia. Esta no es una fórmula mágica para hacerse rico, sino una garantía de que Dios proveerá para quienes le son fieles. Es una invitación a la confianza, a saber que al poner a Dios primero, Él se encargará de nuestras necesidades. El valor de la disciplina y la sabiduría. Proverbios 3, 11 a 18. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Reflexión. Estos versículos nos ofrecen una perspectiva vital sobre el sufrimiento y la sabiduría. Primero, nos enseña que la corrección de Dios no es un castigo cruel, sino una señal de su amor, al igual que un buen padre disciplina a su hijo. En la vida de un creyente, las dificultades pueden ser una herramienta de Dios para moldear nuestro carácter y guiarnos de vuelta al camino correcto. Luego, el pasaje nos recuerda el valor incalculable de la sabiduría. Se nos dice que es más valiosa que la plata, el oro o las piedras preciosas. En una sociedad obsesionada con la riqueza material, este pasaje nos invita a reevaluar nuestras prioridades. La sabiduría de Dios no solo trae riquezas y honra, aunque lo promete, sino algo mucho más profundo: una vida larga, caminos deleitosos y, lo más importante, paz. La sabiduría es presentada como un árbol de vida, una fuente de sustento y vitalidad eterna. La sabiduría de Dios en la creación y la conducta. Proverbios 3, 19 a 35. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la sana sabiduría y la cordura, y serán vida a tu ala y gracia para tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de ser preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo qué darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Reflexión. La parte final del capítulo conecta la sabiduría de Dios en la creación con nuestra propia vida. Nos muestra que el mismo poder e inteligencia que Dios usó para fundar la tierra y los cielos es el que nos guiará si guardamos su sabiduría. Esto nos da una gran confianza y seguridad, prometiendo que no tendremos temor y que nuestro sueño será grato, lo que es una promesa de paz interior en medio de las preocupaciones del mundo. Los últimos versículos nos dan un resumen práctico de la sabiduría en acción: hacer el bien a nuestro prójimo, ser honestos en nuestras promesas y no envidiar a los malvados.
Nos recuerda la diferencia fundamental entre el impío, quien vive por sus propias reglas, y el justo, quien vive bajo la guía de Dios. El capítulo concluye con una clara distinción. Los sabios heredan honra, pero los necios vergüenza. Es un llamado final a elegir el camino de Dios para recibir sus bendiciones y evitar las consecuencias de la necedad. Capítulo 4. El llamado a la sabiduría. Proverbios 4 de 1 a 9. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Reflexión. Este capítulo comienza con un llamado muy personal e íntimo de un padre que le habla a sus hijos. La autoridad de la enseñanza no viene solo del conocimiento, sino de la experiencia de haber sido un hijo que también fue enseñado. Nos recuerda que la sabiduría no es algo que se improvisa, sino un legado que se transmite de generación en generación. El padre insiste en adquirirla como la posesión más valiosa. Para un creyente de hoy, este pasaje nos enseña que nuestra fe no es solo una herencia, sino una responsabilidad personal. No basta con haber crecido en un hogar cristiano o en la iglesia. Debemos hacer nuestra la sabiduría de Dios. Los versículos 6 y 8 personifican a la sabiduría, mostrándola como una compañera fiel que nos guarda y nos honra. Sabiduría ante todo es la clave. Nos invita a priorizar el conocimiento de Dios por encima de cualquier otra cosa, incluso del dinero, la fama o el poder, porque solo ella nos dará una vida de honor y hermosura que perdura. El camino de la vida, Proverbios 4 de 10 a 19. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas de rectitud te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Deséchala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal. Se les quita el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Reflexión. Aquí se presenta la metáfora de los dos caminos, el camino de la sabiduría y el camino de la maldad. El camino de la sabiduría es recto, seguro y nos permite avanzar sin tropiezos. El camino de los impíos, por el contrario, es oscuro y lleno de obstáculos invisibles. Para un creyente en el mundo de hoy, esta enseñanza es un faro. Nos muestra que la obediencia a Dios nos da claridad en la toma de decisiones, mientras que el pecado lleva a la confusión y a la pérdida. El pasaje describe a los impíos como personas tan consumidas por el mal que ni siquiera pueden dormir sin haber hecho daño. Esto es una advertencia poderosa sobre la naturaleza adictiva y destructiva del pecado. Por otro lado, la vida del justo es comparada con la luz de la aurora, una luz que crece y se hace más brillante con el tiempo. Esto nos enseña que la fe y la obediencia no es una experiencia instantánea, sino un proceso gradual de crecimiento que nos lleva cada día más cerca de la perfección de Cristo. El cuidado del corazón,
Proverbios 4 de 20 a 27. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean afirmados. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Reflexión. Aquí se presenta el consejo fundamental que resume todo el mensaje. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En la vida moderna, este consejo es más crítico que nunca. Estamos bombardeados por información, entretenimiento y opiniones que pueden corromper nuestro corazón. Guardar nuestro corazón significa ser selectivos con lo que vemos, oímos y pensamos. El pasaje nos insta a vigilar lo que decimos, perversidad de la boca. Lo que miramos, tus ojos miren lo recto, y hacia dónde vamos, examina la senda de tus pies. La sabiduría de Proverbios nos da un modelo de vida integral. La pureza del corazón se manifiesta en acciones, palabras y decisiones que nos mantienen en el camino recto de Dios. Capítulo 5. Advertencia sobre la mujer extraña y la tentación sexual. Proverbios 5, 1 al 6. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes discreción, y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. De modo que no considere los caminos de la vida, sus sendas son torcidas y ella no lo sabe. Reflexión. El capítulo 5 se enfoca en un tema muy específico y delicado, la advertencia contra la inmoralidad sexual. La mujer extraña o ajena es una metáfora poderosa para la tentación del pecado sexual que se ofrece fuera del matrimonio. El pasaje describe su atractivo como algo dulce y suave, como miel y aceite. Esto refleja la seducción inicial y el placer momentáneo que el pecado puede ofrecer. Sin embargo, el pasaje es claro sobre el resultado final. El fin de este camino es amargo como el ajenjo y agudo como espada de dos filos, es decir, lleno de dolor y destrucción. Para un creyente en el mundo moderno, donde la inmoralidad se glorifica en los medios y la cultura, esta advertencia es vital. Nos recuerda que lo que parece placentero a corto plazo tiene consecuencias devastadoras a largo plazo. El pecado sexual no solo daña el cuerpo, sino que también destruye el alma, las relaciones y nuestra comunión con Dios. Nos enseña a ver más allá de la seducción superficial y a reconocer el peligro real que esconde. El costo del pecado sexual, Proverbios 5, 7 a 14. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Reflexión. Estos versículos profundizan en las consecuencias de caer en la tentación. El pasaje usa un lenguaje muy fuerte para describir las pérdidas. Perderemos honor, años, juventud y vitalidad, fuerza y el fruto de nuestro trabajo. Todo esto va a parar a manos de extraños y crueles. Esto nos muestra que el pecado sexual no es un acto privado. Tiene un costo altísimo que afecta todos los aspectos de nuestra vida.
El versículo 11 es particularmente impactante, ya que describe el lamento final de quien ha ignorado la sabiduría. El dolor físico y emocional llega al final. La parte más trágica es el arrepentimiento tardío. El pecador se lamenta de haber aborrecido el consejo y de haber ignorado la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Reflexión. Estos versículos profundizan en las consecuencias de caer en la tentación. El pasaje usa un lenguaje muy fuerte para describir las pérdidas. Perderemos honor, años, juventud y vitalidad, fuerza y el fruto de nuestro trabajo. Todo esto va a parar a manos de extraños y crueles. Esto nos muestra que el pecado sexual no es un acto privado, tiene un costo altísimo que afecta todos los aspectos de nuestra vida. El versículo 11 es particularmente impactante, ya que describe el lamento final de quien ha ignorado la sabiduría. El dolor físico y emocional llega al final. La parte más trágica es el arrepentimiento tardío. El pecador se lamenta de haber aborrecido el consejo y de haber ignorado la voz de sus mentores. El versículo 14 es un recordatorio de que estas caídas no solo suceden en secreto, sino que dejan a la persona en medio de la sociedad y de la congregación, con un profundo dolor y vergüenza. Para un creyente hoy, esta es una llamada a la precaución, a escuchar la voz de Dios y de los líderes espirituales antes de que sea demasiado tarde. La bendición del matrimonio y la fidelidad. Proverbios 5:15-23. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Reflexión. El capítulo termina con el contraste entre la destrucción y la bendición de la fidelidad. El pasaje usa la metáfora del agua para representar la intimidad. Nos anima a beber del agua de tu misma cisterna, lo que significa encontrar satisfacción y placer sexual exclusivamente dentro del matrimonio. La mujer de tu juventud es el pozo bendito de donde fluye el gozo y el deleite. En la sociedad actual, donde la fidelidad a veces se ve como una limitación, este pasaje nos enseña que el matrimonio es el único lugar donde la intimidad es segura, satisfactoria y bendecida por Dios. Los versículos 21 al 23 nos recuerdan que al final no podemos esconder nuestras acciones de Dios. Él ve todas sus veredas, y al final el impío es atrapado por las cuerdas de su pecado. Quien rechaza la sabiduría perecerá en su propia necedad. Este pasaje es una poderosa invitación a valorar el pacto matrimonial y a encontrar en él la plenitud y el gozo que el pecado nunca podrá dar. Capítulo 6. Advertencia sobre las fianzas. Proverbios 6, 1-5. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra por un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del pajarero. Reflexión. El capítulo 6 empieza con un consejo muy práctico y financiero que sigue siendo extremadamente relevante. Nos advierte contra la imprudencia de salir fiador o aval para la deuda de otra persona. El pasaje describe esta acción como una trampa en la que uno mismo se enlaza y queda preso.
La advertencia no es contra ayudar a un amigo, sino contra asumir una responsabilidad financiera que no podemos controlar y que podría arruinarnos. En la vida moderna, esta sabiduría es crucial. Pedir un préstamo por un familiar, firmar como aval para un negocio de un amigo o dar nuestra tarjeta de crédito a un conocido son acciones que pueden parecer generosas, pero que el libro de Proverbios nos dice que son muy peligrosas. El consejo es claro y radical. Si ya has caído en esa trampa, actúa de inmediato, humíllate y busca una solución para liberarte, porque tu seguridad financiera y la de tu familia está en riesgo. Esta enseñanza nos invita a ser prudentes con nuestro dinero y a entender que la verdadera sabiduría nos protege a nosotros y a los nuestros. El llamado a la diligencia. Proverbios 6, 6 a 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Reflexión. Aquí se nos presenta una de las imágenes más famosas de Proverbios, la hormiga. Se usa como un ejemplo de sabiduría natural y diligencia. La hormiga trabaja incansablemente sin necesidad de supervisión, preparándose para el futuro. Este es un fuerte contraste con la figura del perezoso, a quien se le reprende por su inacción. En la vida de hoy, donde a menudo se valora el mínimo esfuerzo o el trabajo inteligente por encima del esfuerzo duro y constante, este pasaje nos recuerda la importancia de la disciplina y la responsabilidad. El perezoso pospone su trabajo y busca el descanso constante, y el resultado es inevitable. La pobreza y la necesidad le llegarán de repente como un hombre armado que no se puede evitar. Para un creyente, la diligencia es una forma de honrar a Dios con nuestro trabajo, de ser buenos administradores de los talentos y el tiempo que Él nos ha dado, y de proveer para nuestra familia de manera responsable. El hombre perverso y las cosas que Dios aborrece. Proverbios 6, 12 a 19. El hombre malo, el hombre de iniquidad, anda en perversidad de boca. Guiña los ojos, habla con los pies, indica con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Andan siempre buscando mal, siembran las contiendas. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá para él remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra cizaña entre hermanos. Reflexión. Esta sección describe al hombre perverso con detalles muy vívidos. Se le identifica no solo por lo que dice, perversidad de boca, sino también por su lenguaje corporal. Guiña los ojos, habla con los pies. Es alguien que actúa con engaño y que siempre está planeando el mal y sembrando división. El pasaje nos advierte que el destino de estas personas es una calamidad repentina y sin remedio alguno. Luego, el texto nos da una lista clara de 7 cosas que Dios aborrece. Es una lista muy reveladora porque combina actitudes del corazón con acciones. Comienza con el orgullo, ojos altivos, y termina con la división, el que siembra cizaña entre hermanos. Para un creyente, esta lista es una brújula moral. Nos muestra qué tipo de carácter y acciones debemos evitar a toda costa si queremos agradar a Dios. En una época donde la mentira y la división se ven como herramientas políticas o de negocios, este pasaje nos llama a ser personas de integridad, humildad y paz. La destrucción del adulterio. Proverbios 6, 20 a 35.
Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos a tu corazón para siempre, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para guardarte de la mala mujer, de la lisonja de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así el que se llegare a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, paga 7 veces, entrega todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No querrá rescate alguno, ni admitirá ofrenda aun la multipliques. Reflexión. El capítulo 6 cierra con una advertencia intensa y prolongada sobre el adulterio, retomando la idea del capítulo 5. El pasaje compara la sabiduría con una lámpara que nos guía para protegernos de la mujer extraña. La lección es clara, la tentación comienza en el corazón, en codiciar su hermosura antes de que se convierta en un acto físico. La metáfora del fuego y las brasas, versículos 27 y 28, es muy poderosa. Es imposible jugar con el adulterio y salir ileso. Se nos recuerda que a diferencia de un ladrón que roba por necesidad y puede pagar la deuda, el adulterio es un pecado que no tiene rescate posible. Sus consecuencias son la pérdida del alma, la vergüenza eterna y la furia de la persona ofendida, que no aceptará ninguna compensación. Para el creyente en la era moderna, donde la infidelidad se trivializa en series y películas, este pasaje es un recordatorio severo de la santidad del matrimonio y del costo altísimo del pecado sexual. Nos llama a la pureza de corazón y a huir de la tentación para proteger nuestra alma y a nuestra familia. Capítulo 7. El llamado a la sabiduría como protección. Proverbios 7, 1-5. Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Reflexión. El capítulo comienza con una repetición urgente del consejo que hemos visto antes: atesorar la palabra de Dios. La instrucción es tan vital que el padre le dice a su hijo que guarde la ley de Dios como las niñas de tus ojos, es decir, con el mayor cuidado posible. Sugiere que la sabiduría y la inteligencia deben ser tratadas como hermanas o parientas, estableciendo una relación íntima y familiar con ellas. Para un creyente hoy, esta es la clave para la protección. La única defensa contra la tentación no es la fuerza de voluntad, sino una relación profunda y personal con la sabiduría de Dios. En un mundo donde la seducción sexual es omnipresente a través de las redes sociales y la publicidad, este pasaje nos enseña a valorar la palabra de Dios por encima de cualquier cosa, a mantenerla tan cerca de nosotros que se vuelva nuestra familia. Es un recordatorio de que debemos buscar la intimidad con Dios antes de que la tentación busque la nuestra. El relato de la seducción, Proverbios 7, 6-23. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía,
Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina de ella e iba camino de su casa de noche. A la hora del crepúsculo, ya anochecido, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, con descaro le habló diciéndole: sacrificios de paz tengo conmigo, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con lino de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, áloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día de la luna nueva volverá a casa. Lo rindió con la mucha suavidad de sus palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida. Reflexión. Esta sección es una advertencia en forma de cuento. El narrador observa a un joven falto de entendimiento y describe paso a paso cómo la tentación lo atrapa. El contexto es importante, es de noche, un momento de vulnerabilidad. La mujer extraña lo busca activamente, con un corazón astuto y un lenguaje seductor. Utiliza mentiras, promesas y excusas. El marido no está en casa para hacerlo caer. El joven, sin la sabiduría para resistir, la sigue al punto. El final es trágico. El joven es comparado con un buey al degolladero y un necio que no sabe que se dirige a su propia destrucción. Es una llamada a reconocer el engaño del pecado y a huir de él antes de que sea demasiado tarde. La conclusión y el llamado final. Proverbios 7, 24 a 27. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no andes en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Caminos del Seol son su casa, que conducen a las cámaras de la muerte. Reflexión. El capítulo concluye con una súplica final y una advertencia severa. El autor resume todo el mensaje con un llamado directo a la acción. No se aparte tu corazón a sus caminos. El pasaje nos recuerda que la seducción de la mujer extraña no es un riesgo menor. Ha hecho caer a muchos y ha matado incluso a los más fuertes. Esto significa que nadie, por más confiado que sea en su fe o en su carácter, es inmune a la tentación. La casa de la mujer extraña es la antesala de la muerte. La única forma de evitar este final es mantenerse alejado por completo de su camino. No se trata de resistir una vez que estás en la trampa, sino de no acercarse nunca a ella. Es un llamado a la vigilancia constante, a proteger nuestro corazón y a vivir con la sabiduría de Dios para que no seamos víctimas de la locura que nos rodea. Capítulo 8. La sabiduría se proclama a sí misma. Proverbios 8, 1, 11. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes,
y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará la verdad, y la impiedad es abominación a mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son claras al entendido, y rectas a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no se puede comparar a ella. Reflexión. A diferencia del capítulo 7, donde la mujer extraña se esconde en las sombras, aquí la sabiduría se personifica como una mujer que clama a viva voz en los lugares más públicos y concurridos, las puertas de la ciudad, las calles, las encrucijadas. Esto nos enseña que la sabiduría de Dios no es un secreto, sino que está disponible para todos, desde los más simples hasta los más necios. Para un creyente de hoy, este pasaje es un recordatorio de que la verdad no se esconde. En un mundo donde la información es abrumadora y a menudo confusa, la sabiduría de Dios es la voz clara que nos llama a la rectitud. El pasaje nos asegura que su enseñanza es más valiosa que cualquier riqueza material, ya sea plata, oro o piedras preciosas. Nos invita a priorizar la verdad de Dios sobre las promesas vacías del mundo. El origen y la naturaleza de la sabiduría. Proverbios 8, 12 a 21. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, sí, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mis rendimientos mejores que la plata escogida. Por vereda de justicia ando, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan herencia, y que yo llene sus tesoros. Reflexión. Esta sección nos da un vistazo a la naturaleza misma de la sabiduría. Se presenta no solo como un consejo, sino como una fuerza que coexiste con la cordura, la inteligencia y el poder. El versículo 13 nos conecta de nuevo con el principio del libro. El temor de Jehová se manifiesta en aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Nos enseña que la verdadera sabiduría no es solo conocimiento, sino un carácter piadoso. Para el creyente es muy importante la afirmación de que por la sabiduría reinan los reyes. Esto nos muestra que la autoridad legítima y la justicia en el gobierno provienen de los principios de Dios. La sabiduría promete bendiciones tangibles a quienes la buscan, riquezas y honra, pero aclara que son duraderas, a diferencia de las riquezas del mundo. El mensaje es claro: la sabiduría de Dios es la fuente de todo bien y de toda bendición verdadera en la vida. La sabiduría en la creación. Proverbios 8, 22 a 31. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra,
y mis delicias son con los hijos de los hombres. Reflexión. Esta es una de las partes más profundas del libro. Aquí la sabiduría se presenta como una entidad preexistente con Dios, presente en el momento de la creación del universo. Estaba con Dios desde el principio y ordenándolo todo. Esta descripción ha sido interpretada por los teólogos como una personificación de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, quien es la sabiduría encarnada de Dios. Para un creyente, esto cambia nuestra perspectiva sobre la sabiduría. No es solo un conjunto de consejos, sino la misma esencia de Dios que hizo el universo. La misma sabiduría que puso límites al mar y estableció los fundamentos de la tierra, es la que nos guía hoy. El pasaje termina con una hermosa declaración: la sabiduría se deleita en la tierra y tiene sus delicias con los hijos de los hombres. Esto nos recuerda que Dios anhela tener relación con nosotros y que su sabiduría no está lejos, sino que busca activamente nuestra compañía. Conclusión y recompensa. Proverbios 32-36. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Reflexión. El capítulo 8 cierra con una conclusión muy similar a las de los capítulos anteriores, pero con un énfasis especial en la recompensa final. El pasaje promete bendición a quienes escuchan y guardan los caminos de la sabiduría. A diferencia de quienes caen en la tentación y encuentran la muerte, aquellos que buscan a la sabiduría encuentran la vida misma y el favor de Jehová. El versículo 36 es una afirmación contundente. El que rechaza la sabiduría en realidad está amando la muerte, aunque no se dé cuenta. Para el creyente moderno, este pasaje nos anima a ser constantes en nuestra búsqueda de Dios. Nos dice que la recompensa no es solo evitar el pecado, sino alcanzar una vida plena y el favor de Dios, que es la bendición más grande de todas. Nos invita a ser vigilantes, a buscar a Dios cada día en su palabra y en oración, porque en Él está la vida eterna. Capítulo 9. La invitación de la sabiduría. Proverbios 9, 1-6. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Mató sus víctimas, mezcló su vino, y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó: cualquiera simple, venga acá. A los faltos de entendimiento dijo: venid, comed mi pan, y bebed el vino que he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Reflexión. El capítulo comienza con una imagen poderosa, la sabiduría construyendo una casa con 7 columnas, un número que en la Biblia a menudo simboliza la perfección. Esta casa es un lugar de abundancia y celebración, con comida y vino listos. La sabiduría, al igual que en capítulos anteriores, clama públicamente, invitando a los simples y faltos de entendimiento a un banquete. Para un creyente en la vida moderna, esta es una hermosa analogía de la invitación de Dios. Él no nos llama a una vida de escasez y tristeza, sino a un banquete de plenitud y gozo. La invitación es para todos, especialmente para aquellos que se sienten perdidos o sin dirección. El mensaje es un llamado a dejar la simpleza, la ignorancia voluntaria, y a vivir de verdad, caminando por el camino de la inteligencia de Dios. El banquete de la sabiduría representa la comunión con Dios a través de su palabra, que es nuestro verdadero sustento. El contraste entre el sabio y el necio. Proverbios 9, 7, 12. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha.
No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti mismo lo serás, y si fueres escarnecedor, solo tú lo pagarás. Reflexión. Esta sección establece una diferencia clave en la forma en que las personas reaccionan al consejo. El escarnecedor, el que se burla de Dios y de lo correcto, reaccionará con odio si se le corrige, porque su corazón ya está endurecido. En cambio, el sabio y el justo amarán la corrección y crecerán con ella. Esto nos enseña una lección vital para nuestras interacciones diarias. Debemos discernir a quién le damos nuestro consejo. El versículo 10 repite la frase central del libro: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Esto recalca que no hay verdadera sabiduría fuera del conocimiento de Dios. El pasaje concluye con la idea de la responsabilidad personal. La sabiduría es para nuestro propio bien, y la necedad es para nuestra propia destrucción. Nadie más puede vivir por nosotros o sufrir en nuestro lugar. La invitación de la mujer necia. Proverbios 9, 13, 18. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus sendas derechas. Dice a cualquier simple: ven acá. Y a los faltos de entendimiento dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Reflexión. El capítulo cierra con el contraste dramático de la mujer necia, que es insensata, alborotadora, simple e ignorante. Al igual que la sabiduría, ella clama públicamente en los lugares altos. Sus palabras, sin embargo, son un engaño. Ella invita a la gente a un banquete de aguas hurtadas y pan comido en oculto, prometiendo un placer ilícito y secreto. La parte más trágica del pasaje es que los que escuchan esta voz no saben que allí están los muertos. El camino que parece llevar al placer conduce en realidad a la destrucción eterna. Es una advertencia final y contundente de que debemos elegir con cuidado a quién le hacemos caso, porque la elección entre la sabiduría de Dios y la necedad del mundo es una elección entre la vida y la muerte. Con este capítulo se cierra la primera gran sección del libro de Proverbios, que sienta las bases de la sabiduría y la necedad. A partir del capítulo 10, la estructura cambia a una colección de proverbios más cortos y directos. Capítulo 10. Contrastes entre el sabio y el necio. Proverbios 10, 1 al 12. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará que el justo padezca hambre, mas la avaricia de los impíos dejará sin efecto. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre sabio. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Reflexión.
A partir del capítulo 10, los proverbios son dichos cortos que comparan dos realidades opuestas. La idea principal es el contraste entre el sabio y el necio, y el justo y el impío. El primer versículo establece el tono. La sabiduría trae alegría a la familia, mientras que la necedad trae tristeza. Luego se abordan temas como el dinero, el trabajo y las consecuencias de nuestras acciones. Para un creyente de hoy, estos proverbios son como pequeñas cápsulas de sabiduría que podemos aplicar a diario. Nos recuerdan que la riqueza obtenida de forma injusta no tiene valor real, que la diligencia en el trabajo es recompensada, y que nuestras acciones tienen un impacto duradero incluso en nuestra reputación después de que nos hayamos ido. El pasaje también nos invita a ser personas que hablan con bondad, ya que el odio y el engaño solo causan más problemas. El poder de las palabras y la integridad. Proverbios 10, 13 al 22. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y la miseria de los pobres es su destrucción. La obra del justo es para vida, la ganancia del impío es para pecado. El que guarda la instrucción es camino a la vida, pero el que desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Reflexión. Esta sección se enfoca en el poder de nuestras palabras. Se nos dice que las palabras de los sabios son una fuente de sabiduría, mientras que los necios hablan sin pensar y se meten en problemas. El versículo 19 es un gran recordatorio. En las muchas palabras no falta pecado. En la era de las redes sociales, donde es fácil hablar impulsivamente, este proverbio nos anima a ser prudentes y a pensar antes de hablar. El pasaje también nos recuerda que la verdadera riqueza viene de Dios, no de nuestra propia ambición. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Esto contrasta con las riquezas obtenidas de manera impía, que siempre traen dolor y vacío. Como creyentes, somos llamados a buscar la prosperidad que viene de la mano de Dios, una prosperidad que trae alegría y paz. El destino del justo y del impío. Proverbios 10, 23, 32. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza para el perfecto, pero es destrucción para los que hacen maldad. El justo jamás será removido, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo dará sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Reflexión. La parte final del capítulo refuerza el contraste de los versículos anteriores, enfocándose en el destino final del justo y del impío. El insensato se divierte con la maldad, pero para el sabio la verdadera alegría se encuentra en la sabiduría. El pasaje nos asegura que aunque el impío parezca fuerte, su poder es tan fugaz como un torbellino, mientras que el justo permanece para siempre.
Para un creyente, esto es una promesa de seguridad y esperanza. El camino de Dios no solo nos guía en el presente, sino que nos da un futuro firme. El perezoso causa problemas a los demás, pero el justo, con sus palabras, sabe lo que es bueno y agradable, y sus labios son una fuente de sabiduría para otros. Este capítulo, en sus múltiples proverbios, nos desafía a examinar cada área de nuestra vida, desde nuestras finanzas hasta nuestras palabras, y a elegir conscientemente el camino de la sabiduría. Y con esto llegamos al final de la primera parte de nuestro estudio de Proverbios. ¡Qué viaje tan increíble! Hemos sentado las bases de la sabiduría, la necedad y hemos visto los contrastes que dan forma a nuestra vida diaria. Espero que este video haya sido de gran bendición para ti. Si quieres seguir este viaje de sabiduría con nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas partes de esta serie. Además, si te gustaría escuchar estos estudios mientras vas en el auto, haces ejercicio o simplemente quieres meditar en ellos sin ver la pantalla, te invito a unirte a mi comunidad en Patreon. Ahí podrás descargar los audios en formato MP3 y llevar la sabiduría de Proverbios contigo a donde quiera que vayas. El enlace está en la descripción. Nos vemos en el próximo video para continuar este emocionante estudio.